Y la cultura del arrendamiento en España, la cultura antigua es, nada, esto lo alquilamos como está, máximo beneficio, y yo aquí no arreglo nada porque no quiero pagar un duro. Vamos a ver, no es así. Porque el inversor inmobiliario en general, hay de todo, evidentemente, lo que quiere, lo ve eso como un negocio, ve al inquilino como un cliente. Y de ese cliente, y le da unos servicios mucho mejores muchas veces que el propietario. Es decir, muchas veces el inversor inmobiliario cumple mucho más los requisitos legales y los derechos de los inquilinos que los propietarios de una o dos viviendas que han heredado y que lo que quieren es máximo beneficio, invertir cero y no. Muy buenas noches, bienvenidos a Precluidos, una semana más con todos ustedes, y esta noche tenemos un programa especial. Hemos intercambiado los papeles, tenemos el lujazo de estar con Juan Carlos Balaguer, que es abogado especialista en Derecho Administrativo, y una parte de tu ejercicio muy importante es todo el tema de la ocupación. Yo la primera pregunta, bueno, primero buenas noches, no te voy a dar la bienvenida porque esta es tu casa. Estamos en casa, ¿cómo estás? Pero la primera pregunta sí que tiene que ser obligada, o sea, ¿cómo se pasa del derecho administrativo a todo el tema de ocupación, que es tan transversal, ¿no? Que tiene también temas de derecho penal, de derecho civil? Pues el tema de derecho administrativo, pues siempre, esto es raro, porque cuando empiezas a estudiar la carrera no sabes muy bien por dónde vas a salir, pero el tema de derecho administrativo siempre ha sido algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Es algo que todo el mundo odiaba. De hecho, yo el examen de acceso lo hice de administrativo. Debiste ser el único. Sí, todo era penal civil, y bueno, era algo que me llamó mucha atención, especialmente el tema de función pública, derecho estatutario de funcionarios públicos. Este tema me llamó mucha atención. Y el paso fue un poco, el tema de civil, como hablas, de ocupaciones sin pagos de alquiler, fue el Real Decreto 11/2020 del Gobierno, que fue el famoso Real Decreto de la vulnerabilidad, cuando empezó todo lo de la vulnerabilidad. Y vi a muchos compañeros que salían de ese negocio, de ese mercado, y decían, bueno, esto ya está, aquí no se puede echar a nadie, esto está perdido. Y dije, coño, ¿cómo puede ser que con un Real Decreto así no podamos efectuar un lanzamiento judicial por un impago de rentas o bien por una ocupación ilegal? Y fue un poco ese Real Decreto, curiosamente, que sacó a mucha gente de esa especialidad, la que me metió en la misma, y ahora mismo pues me tiene igualmente también enganchado a hacer ese tipo de procedimientos. Vamos a explicarle a la gente, porque claro, nos estará escuchando que hablamos sobre un Real Decreto que habla de la vulnerabilidad y tal, pero claro, aquí habría que explicarles qué decía, ¿no?, ese Real Decreto, porque fue otra de las ideas fantásticas del Gobierno, que en vez de proteger a los propietarios, protegía a los ocupas, ¿no? Entonces, cuéntanos qué decía el Real Decreto. Ese Real Decreto tiene dos cosas, tiene una cosa muy chocante. Tiene una que fue por el tema de los arrendamientos, que básicamente se podían suspender los lanzamientos si se acreditaba vulnerabilidad de la persona arrendataria, ¿vale? Esto empezó por el tema del COVID, cosa que, bueno, todo el mundo entendía, podía haber problemas de dificultades económicas en cuanto al pago, bueno, ahí no había problema, ¿vale? Luego se prorrogó por la guerra de Ucrania, ¿vale? Y luego por la inflación, es decir, cosas que no tenían mucho sentido y que no venían. ¿Qué tiene que ver la guerra de Ucrania con los ocupas? No tiene absolutamente nada que ver. Pero eso no es lo más chocante de todo eso, que el tema de arrendamientos, a mí no me gusta meter en el saco a inquiocupas y ocupas. Para mí, luego hablaremos un poquito de ello, me parecen dos conceptos totalmente diferentes. El problema de ese Real Decreto es que metió en el saco de la vulnerabilidad y de la suspensión de lanzamientos a los ocupantes ilegales, es decir, a una persona que le ha dado una patada a una puerta, se ha metido en esa propiedad y no sale porque no quiere. Es decir, vamos a ver, esta persona está cometiendo o bien un delito leve o bien un procedimiento civil, quiero decir, pero está cometiendo un ilícito. ¿Y cómo puede ser que se proteja a este tipo de gente ante los lanzamientos? Porque, insisto, entiendo perfectamente el tema de los arrendamientos, lo entiendo. O sea, ahí podemos hablar luego más en debate, pero este hachazo a la propiedad privada me parece pues una vulneración de derechos tremenda. Entonces fue un poco a raíz de ahí que dije, bueno, pero esto tiene que haber alguna manera legal, con las reglas de juego, de cambiarlo. Porque con el Real Decreto de la vulnerabilidad lo que se pedía es que se acreditase la vulnerabilidad tanto del ocupa como, en un momento determinado, del propio propietario, ¿no? Que tenía que acreditar a veces que era más vulnerable que el ocupa, pues para que el juez pudiese ponderar quién era más vulnerable de los dos, ¿no? Llegamos a este absurdo. Tal cual. Lo que dice la norma, de hecho, es eso, que sobre todo en arrendamientos, en el Real Decreto, lo que dice es que el juez tiene que ponderar la vulnerabilidad del propietario y del inquilino que no paga. Vamos a ver, esto no puede ser. Es decir, insisto, que no son situaciones equiparables, pero no puede ser esta equiparación de vulnerabilidad a todos los efectos. Sí, efectivamente. Es increíble. Bueno, para empezar a hablar un poco de ocupación, la primera historia, yo creo que debía ser acercarnos a qué es la ocupación, ¿no? Porque mucha gente confunde ocupación con allanamiento de morada, con un inquilino que no te paga.
¿Qué es la ocupación? Hay que diferenciarlo. En primer lugar, yo creo que podemos hablar un poquito de dañamiento de morada. Ha habido mucho mito en este tema, demasiado. El mito de la barra de pan, que digo yo, que salgo a comprar una barra de pan, vuelvo a mi casa y no puedo echar a la gente. Esto es mentira, es falso, es un bulo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué viene esto? Pues porque esta gente que nos están violando nuestra vivienda habitual o segunda residencia, esto el Supremo lo tiene dicho, de hecho cada año el Supremo lo repite, nuestra segunda residencia también se considera un delito de arrendamiento de morada. En ese caso no hay problema. Hay que avisar a las fuerzas de seguridad y tienen la obligación de desalojar a esa gente, inclusive proceder a detención en caso de que lo consideren, ¿no? Porque estamos hablando de un delito menos grave. Esto es allanamiento de morada, es decir, nuestra primera vivienda o incluso segundas residencias, ¿vale? Es verdad, ¿dónde está el problema o dónde ha habido la anécdota o el caso concreto de este tema? En que segundas residencias donde se va con una periodicidad un poquito baja, a lo mejor alguna fuerza de cuerpo de seguridad, sobre todo policías locales de municipios pequeños, no tienen esa convicción en cuanto esto es si es la morada o no del propietario, y entonces prefieren no desalojar, y en ese caso lo que hay que decirle a la gente es que se pueden pedir medidas cautelares y tampoco habría problema. Si acreditamos que eso es allanamiento de morada, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, por esa parte hay que tranquilizar un poco a la gente de tal que hay tanto bulo y tanto ruido mediático, que ahí no hay problema. ¿El problema dónde viene? Viene cuando el ocupa entra en una vivienda vacía y constituye su morada por el paso del tiempo. Ahí es cuando viene el problema. Y ahí es cuando, si la policía no actúa inmediatamente, como dijo en este programa nuestro querido mayor Tony Ramis, si la policía no actúa inmediatamente y han constituido morada, el procedimiento a seguir es un procedimiento bien en vía penal por usurpación, bien en vía civil, que lo hablaremos luego, por precario o por tutela sumaria, bueno, incluso por las instancias de los derechos inscritos del registro de propiedad, porque hay tantas acciones que es un poco extraño todo. Entonces, viene un poco por ahí, pero la distinción está, si se pueden llevar algo de esto, es que no es lo mismo un allanamiento de morada que una usurpación, o sea, no tiene nada que ver. ¿Y cómo probamos? Porque yo estoy seguro que la gente está pensando, vale, muy bien, yo tengo una segunda residencia, se me meten, por ejemplo, segundas residencias que vamos en verano, ¿no? Por lo tanto, en invierno la tenemos cerrada. Se me mete alguien allí, ¿cómo acredito yo que eso es un allanamiento y que no es una ocupación? Porque lo hablábamos también, como tú decías, con Tony Rami hace un par de semanas. Y si aquí me han puesto la foto del niño de la comunión y ya están... Sí, ¿esto cómo actúa? Nada. Una segunda residencia que vamos en verano, bueno, tenemos consumos de agua en verano de periodos pasados, lo demostramos, tenemos consumos eléctricos, suele haber vecinos, suele haber actos de disposición en restaurantes, en comercios cercanos, hemos aportado tickets de restaurantes cercanos cuando no ha habido actuación policial, aquí han juzgado a pedir cautelares, y en ese caso los juzgados, la verdad que hay que decirlo, de instrucción, o sea, son empáticos, es decir, entienden que eso es un allanamiento de morada, entienden que no estamos utilizando un procedimiento fraudulento para recuperar la posesión de la vivienda, que por desgracia no se puede, es decir, hay que decir que es allanamiento de morada cuando lo es. Y en ese caso, con esos elementos de la vida cotidiana, no habría ningún problema en desalojarlo. Insisto que en esos casos que vamos menos, seguramente será más actuación judicial que policial, ¿vale? Pero con ese tipo de acreditación, que cualquier persona que de verdad vaya a una segunda residencia lo tiene, cualquier persona, salvo que pagamos todo en efectivo y seamos narcotraficantes, que no es el caso, ¿no? Pues en esos casos, entonces no habría problema en recuperar la vivienda. ¿Y a la policía cómo le podemos acreditar? ¿O qué podemos nosotros mostrarle? ¿Cómo le podemos, mejor dicho, cómo le podemos facilitar el trabajo a la policía si le tenemos que llamar por un tema de esto? Con los mismos elementos. Evidentemente, vamos a ver, ya estamos dando por hecho el tema de escrituras o registro de la propiedad, que como sabemos lo suyo es registrar las compraventas de vivienda, por favor, que todavía hay gente que no sé muy bien, no sé por qué lo hace, pero el registro público es lo que nos da protección frente a terceros. Entonces, aparte de esa titularidad real que tenemos, oiga, esta es mi propiedad, ¿de acuerdo? Pues lo que he dicho con elementos de un ticket, de consumos eléctricos, consumos de gasolina en estaciones próximas, testimonios de vecinos, es decir, al final es relativamente sencillo acreditar que evidentemente yo voy a esa vivienda cada 2-3 meses. O sea, eso la verdad que no es un problema que afecte tanto. El problema es cuando digo que es una vivienda vacía, la han ocupado y entonces ya pues tenemos que iniciar un procedimiento judicial, por desgracia a veces es largo y costoso. Lo hemos dicho, tú eres especialista en delitos que tienen que ver con el tema de ocupación, en este tipo de procedimientos, no solo en la vía penal, sino también en la vía civil. ¿Cuál es la recomendación que tú le das a un cliente cuando te viene a ver al despacho y te dice, mira Juan Carlos, es que me han ocupado una vivienda? ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Sí, hablamos ahora de viviendas, lo que son viviendas vacías, donde los ocupas ya han constituido su morada. Pues lo que dice la doctrina pues más relevante es que la vía idónea es la vía civil, ¿vale? Es verdad que podemos ir por usurpación, delito leve,
y a veces pues se pueden conseguir también lanzamientos, no hay problema. Pero es verdad que la doctrina más fuerte indica que en esos casos, ¿vale?, estaríamos ante una tutela sumaria, ¿vale?, que es el antiguo interdicto de recuperación de posesión tan famoso, que básicamente que si dentro del año nos han desposeído de esa vivienda, nosotros podemos solicitar la inmediata recuperación al juzgado en ese caso de primera instancia, del lugar donde radique el inmueble. Bueno, ahora tribunal de instancia, que luego también hablaremos de los cambios en las normas. Tenemos esa vía. En caso de que no sea haya pasado dentro del año, esto suele pasar muchas veces en herencias, ¿no? Una herencia, el piso quedó allí, lo ocuparon, nadie hizo nada. Tendremos la vía del precario, ¿de acuerdo? Tenemos también la vía de la instancia de inscripción de derechos reales. Como vemos, todo esto... Varias, sí. Sí, exactamente, vía civil también, pero como vemos, no tiene nada de sencillo todo este proceso que estoy hablando. Y luego tenemos la vía del delito leve. Entonces, ¿qué le recomiendo? Pues a la gallega, depende. ¿Es usted gran tenedor? ¿Es usted persona jurídica? ¿Quién es titular del inmueble? ¿Qué profesiones tiene ahí? ¿Dónde está radicado el inmueble? Todo esto influye a la hora de recomendar una estrategia u otra. Por eso, lo que sí recomiendo cuando ya se ha consumado la ocupación es, previa interposición de la denuncia o demanda, en su caso, asesorarse con un especialista. No hablo de los procedimientos del momento. En el momento lo que hay que hacer es avisar. Ahora, si ha pasado 6 meses, año y medio, 2, que es bastante habitual, también debo decirlo, bastante habitual, sobre todo viviendas de tema de herencias, que bueno, nadie quiere hacerse cargo, al final no vamos a la casa del pueblo y está ocupada. En ese caso, previa interposición de acciones, lo que sí recomiendo es un análisis exhaustivo del caso por un profesional. ¿Por qué? Porque ya tendrá en cuenta ese profesional los posibles incidentes de suspensión de lanzamientos que puede poner los ocupas. Entonces, en función de una vía de lo que elijamos, tendremos que hacer de una manera u otra. Claro, es que tú lo has dicho, o sea, separando lo que es allanamiento de lo que es ocupación, que cuando hablamos de ocupación hay que remarcarlo, estamos hablando de esa vivienda que no constituye morada del propietario, pero es que claro, ese tipo de ocupas muchas veces son especialistas casi en derecho procesal, saben perfectamente cómo no coger las notificaciones, cómo zafarse de los llamamientos, cómo dilatarte el procedimiento. Claro, la persona que te va a ver, yo creo que te debe preguntar, ¿pero esto cuánto va a tardar? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto va a tardar? Pues igual, depende, pero podemos estar en un procedimiento. A mí me gusta decir año y medio por un tema de prudencia con el cliente, ¿vale? Porque no me gusta, por ejemplo, el tema de la tutela sumaria sobre el papel, en un mes y medio, sobre el papel deberían estar. Esto fue el desahucio express famoso que salió hace ya años, 2018, hubo reformas, bueno, de express tiene pues nada, ¿no? Esto es como los delitos, enjuiciamiento rápido de delitos de tema penal. Que no son ni juicio ni rápido. Que no son ni juicio ni son rápidos, pero bueno, vendemos esto y nos va muy bien y así nos va. Entonces, duración, pues de 9 meses a 12 meses, 18 meses, esto un poco depende. Efectivamente, hay ocupas y ocupas. Hay ocupas especialistas en las leyes procesales que tienen plataformas detrás muy potentes, con muy buenos abogados, por cierto, que procesalmente nos ponen piedras sobre el camino, ¿de acuerdo? Y luego hay otro tipo de ocupas que, la verdad que el camino queda más expedito y podemos obtener una resolución y un lanzamiento favorable en menos tiempo. Entonces, lo de siempre, depende. Cada juicio, cada acción es una partida de ajedrez. A la vez que yo muevo una pieza, se abren posibles vías de actuación y esto pasa. Entonces, ¿depende de qué? Pues depende de lo que alega otra parte, en qué momento han pasado los plazos, no han pasado los plazos, me lo pide siempre todo el último día o el día de gracia. Esto a veces pasa, ¿no? Lo piden siempre el último día para dilatar el procedimiento. Piden vulnerabilidad antes sabiendo que no se van a conceder, pero dilatamos un poquito la acción. Entonces, pues como todo depende. Al final, un buen abogado, aunque sea de la parte contraria, pues también nos puede dilatar el procedimiento legalmente, ojo, no digo que sea, o sea, está la norma y se aprovechan de lo que está escrito. Entonces, depende un poquito de eso. Pero de año y medio, yo creo que estamos de la media. Hablamos de precarios, hablamos de precarios. Tutela sumaria, como digo, en teoría debería ser menos, pero yo he tenido una emisión de una demanda hace poco de 4 meses, una tutela sumaria. Vamos a ver, si el procedimiento tiene que estar ventilado en un mes, si me tardas 4 en admitir la demanda, ya nos hemos pasado por ahí todos los plazos. Entonces, depende un poquito del procedimiento. Pero lo que sí quiero decir, que esto es algo que, aparte de lo que he dicho antes, si se quedan también con esto, es que la ocupación o el tema de la recuperación de vivienda por desgracia, es un tema más complejo de lo que parece. Es decir,
debería ser muy sencillo. Yo tengo el título de propiedad, voy ahí con policía y lo saco. Vale, esto sería en el mundo pues que nos gustaría a todos, ideal, vale. Esta no es la realidad. Esta no es la realidad. Y podemos estar o muy enfadados todo el día, ¿vale? Y cambiarla cuando hay que cambiarla, pero cuando tenemos el problema, lo que hay que hacer es coger este problema complejo y ver qué tipo de acción tenemos que llevar a cabo. Por eso cuando veo a gente no especialista, no hablo de abogados, hablo sobre todo de gente de fuera, veo a gente de fuera no hablar de tema de ocupación, es que me echo las manos a la cabeza porque dicen tantas barbaridades legales que digo, pues yo es que no entiendo esta gente cómo tienen esa cara de decir este tipo de cuestiones, porque es un tema, insisto, complejo. ¿Que no debería serlo? Por supuesto no debería serlo, debería ser ABC, pero no lo es. Entonces tenemos opciones, o llorar, o tomar cartas en el asunto y tomar acción cuanto antes, también digo. Porque uno de los problemas que veo en los propietarios es que pues muchas veces ha pasado 1 año y medio, 2, 3 en cuanto a la ocupación. Entonces el procedimiento es lento, pero es que usted ha tardado 3 años en tomar acciones. ¿Que no debería ser así? Vale, perfecto, pero esto va a seguir siendo así. Esto lo siento, lo podemos decir, ¿no? Va a seguir siendo así. Sí, totalmente. Es decir, yo siento ser aquí el aguafiestas, pero va a seguir siendo así. Por lo tanto, tomemos cartas con las vías que tenemos. Y la vía legal que tenemos es esta, la que digo, el asesoramiento previo ante una ocupación donde ya han constituido vivienda, morada. Esto quiero insistirlo mucho, ¿eh? No hablo de la primera actuación que confiar en la policía, no. Hablo de cuando ya han constituido morada, porque ha pasado una serie de meses o años incluso. Claro, es que este debate social está porque, claro, tú dices, las cosas van a seguir siendo así. Claro, mientras que no tengamos un gobierno que ponga el foco en el propietario y no en el ocupa, la normativa que tenemos es la que hay y los jueces la tienen que aplicar porque es la que tienen. Pero es verdad que hay mucha leyenda urbana y es verdad que hay mucho mito, pues el mito de las 48 horas, el mito de que si llega la policía y te han puesto 4 muebles y 4 cosas, ya está, no se pueden sacar. Entonces, claro, luchar contra esto también es complicado, ¿no? Y supongo que también el tema de los propietarios, que creyendo estos mitos dilatan el inicio del procedimiento, complica más las cosas, porque de entrada la tolerancia en la ocupación se carga la vía penal. Por lo tanto, esa ya sería una vía que el propio propietario se carga. Pero ¿cómo se lucha contra estos mitos? O sea, realmente, por ejemplo, el tema de las 48 horas, ¿es cierto? El tema de los enseres para hacer como que viven allí y tal, ¿afecta o no afecta? No, ni 48 horas ni nada, no hay un plazo estipulado legalmente. Y el tema de, lo que sí hay que decir previamente a esto, lo que has dicho del tema del gobierno, desgraciadamente yo creo que aunque cambie el gobierno, no va a cambiar porque esto es un problema que llevamos arrastrando años. Se ha agravado en el 2020 con los incidentes de vulnerabilidad, se ha agravado de forma manifiesta. Pero antes también me ocurría esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los ocupas, pues sí, van a intentar demostrar que viven allí desde hace meses, de que han constituido su morada, pero si se les detecta en un plazo razonable de tiempo, lo que hay que hacer, y lo que se hace la policía, es desalojarlos. El problema es pero el problema no son los casos de 48 horas, o 72, o 3 días, o 4, que eso es un propietario activo, que está pendiente de la propiedad, que le avisa al vecino. El problema es que suele ser que, como has dicho, se tiene que reconducir a la vía civil, que es la que yo más practico. Bueno, prácticamente es la que practico, algún procedimiento penal, pero prácticamente vía civil. Es cuando pasan meses y años. Y ahí sí que hay que insistir un poco a los propietarios de que debemos actuar con celeridad y cuanto antes. No podemos dejar nuestras viviendas vacías y desatendidas. Desgraciadamente, insisto, esto no es lo que yo quiero, sino es lo que es, ¿vale? Porque esto... A mí lo que me gusta de Precluidos es que intentamos ser un programa serio. Entonces, aquí sea muy fácil soltar pues un discurso en contra de los gobiernos respectivos y decir que todo está mal, pero aquí somos un programa serio y hay que asesorar seriamente. Entonces hay que decirles que tomen acción cuanto antes con un abogado especialista en estos temas. Hablando de la percepción que tiene el cliente o que tiene el propietario, normalmente la percepción suele ser que la justicia, o que en este caso este tipo de procedimientos son lentos y que es permisiva. ¿Compartes esta opinión? Sí, es lenta, es muy lenta, pero no por el tema de ocupación. Es decir, no es porque sean lentos porque el legislador protege a los ocupas o protege a la gente, a las personas que impagan el alquiler. No, es que es lenta en un procedimiento de reclamación de cantidad normal y corriente. Es decir, hay una falta de medios absoluta en materia de justicia que también hay que reivindicar, porque cuando salen plataformas de funcionarios públicos de justicia reivindicando más medios, es de las plataformas, a mi modo de ver, y esto lo digo con toda sinceridad, más nobles, porque
el que la justicia sea rápida nos va a beneficiar a todos. Al justiciable, al profesional, al funcionario, nos va a beneficiar a todos. Entonces, el problema no es que sea lento el procedimiento de ocupación en sí, es que es lento todo. Es decir, no existe nada rápido en justicia, por desgracia, ¿no? No existe nada rápido. Entonces, es un poco atacar esa vía de que hay que mejorar la administración de justicia en general. Que se podría hacer un procedimiento en cuanto a temas de ocupación en vía civil único y específico. Ojalá preguntasen a algún especialista en derecho administrativo, en derecho civil, o a algún catedrático de derecho civil, para que les dijesen, o incluso profesionales, jueces, fiscales, letrados, para que les dijesen, oiga, vamos a hacer un procedimiento único, no liar aquí todas estas vías que tenemos, porque es que dentro de la vía civil nos estamos volviendo un poco locos, que si esta acción es la adecuada, si esta acción no es la adecuada, el justiciable no sabe nada, no se entera de nada, no sabe lo que ha hecho su abogado, por mucho que se lo explique, por mucho que le expliques, no, vamos a iniciar un precario porque llevan ahí 1 año y medio viviendo con consentimiento del anterior titular, da igual. No lo entienden, ni que es precario ni que no es precario. Entonces, lógicamente, entonces es un problema en general más de la justicia. ¿Y que afecta a este tema particular? Pues porque afecta a todos. Afecta también a una reclamación de cantidad. Voy a reclamar una deuda a un deudor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Pues estamos en las mismas. Pero es lo que tú decías antes. Parece que es un problema sistémico el de la justicia, que lo venimos arrastrando de todos los gobiernos, porque no solo es del que está ahora. Que a lo mejor el que está ahora... Es cierto, y aquí yo sí que me voy a mojar, que parece que tiene una cegación especial con atacar a la administración de justicia, ¿no? Pero si la gente viese los medios con los que trabajan los funcionarios de justicia, ordenadores que se cuelgan, sistemas operativos que van cambiando cada 6 o 7 meses y que a cada cual peor, ya no solo que no tienen capacidad de procesamiento, sino que, lo que te digo, se cuelgan en mitad de una declaración, jueces que no tienen funcionarios suficientes, funcionarios que están sobrepasados de expedientes. Esto es la realidad de justicia. Lo que pasa es que es más fácil la crítica de decir, que es un funcionario, se habrá ido a merendar. No, van saturadísimos. Pero es que parece que no queremos que funcione la justicia en España. Sí. Y es lo que tú has dicho perfectamente. La crítica fácil es decir, bueno, aquí es que no están haciendo nada, es que están vagueando, es que... ¿Habéis preguntado? O sea, has ido a ver cómo tiene la mesa ese tramitador. ¿Lo has ido a ver? O sea, ¿has visto cómo está? ¿Has visto la cantidad de bajas que hay, la cantidad de estrés que hay en justicia? No, es que no tienen ni idea. Tal. ¿Tú has ido? ¿Has preguntado? O si no, es que como han tardado 4 meses en emitir la demanda, ya te has enfadado. O pregunta por qué. O pregunta por qué, o pregunta interésate. Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? También es lo que decía Tony Ramis, ¿no? Pregunta, oye, ¿yo qué puedo hacer? Pues yo a veces a un expediente atascado le digo, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué lo tienes ahí atascado? ¿Qué ha pasado? Entonces, hay una falta de medios absoluta. Entonces, hay que ser un poquito empáticos con los funcionarios de justicia, porque lo fácil, insisto, este programa no se dice lo fácil, se dice lo que es. Lo fácil es salir y decir, todo es un desastre, todo se va al garete, entonces nada, pues no hay justicia. Vale, bueno, pues ya está, pues lo decimos y cerramos el programa. Pero esto no es así, es más complejo. Te voy a decir una cosa, aquí no, ya que estamos y como estamos en confianza, no queramos. Hay que hacer una crítica, también una autocrítica. Hay muchos abogados que por estética, mucha toga de oro que se cree que va levitando por los juzgados, que por estética no pregunta al funcionario, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, mira, una llamada, oye, me han pedido que me persone este asunto para tal declaración, oye, te presento un escrito, ¿cómo quieres hacerlo? O sea, con esto quiero decir, a veces hay que bajar un poco la trinchera y hay que ponerse a disposición de los tramitadores, como tú decías, para no dilatar más el procedimiento y para hablar por el cliente. Pero esto también en nuestra profesión hay que hacer autocrítica. Hay que hacer autocrítica y, por ejemplo, en el servicio común de notificaciones, bueno, luego hablaremos de cómo se produce un lanzamiento, un desahucio, previamente hay que notificar, bueno, va el servicio común, si es vía civil, vía penal, depende de qué inmuebles se le suele diligenciar a la policía. Vale, vamos a ver. Tú no sabes si esa persona que ha entrado ese día a las 8 de la mañana con 20 expedientes, no sabes si viene de 15 días de estar de una baja, si ha venido de otro juzgado recolocado, no sabes si es interino o no es interino o qué es, porque eso también hay funcionarios interinos en justicia, vamos, a patadas. Entonces, llama días antes, oye, ¿esto cómo está? ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuérdaselo, porque a mí me ha pasado. Pues no lo teníamos previsto. Y yo le decía, no, pero mira, está notificado, porque mira, fue policía, fue la diligencia, está notificado. Vale, lo miramos. Perfecto. O sea, hay que hacer un poquito de autocrítica y ayudar un poquito, porque al final también, por interés propio y de nuestro cliente, pues tenemos que ayudar un poquito todos a ese funcionario. Entonces, ya te digo, es que es lo fácil es la crítica de bar, la crítica de cuñado, la crítica de cuñado, lo siento decirlo así, pero todo es un desastre. ¿Que habrá desastres? Sí, pues claro que los hay.
También hay abogados desastrosos, hay fiscales desastrosos y jueces desastrosos, perfecto. Pero no es la tónica general ni de abogados, ni de jueces, ni de fiscales, ni de funcionarios de justicia. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito de autocrítica y vamos a intentar ayudar, ¿de acuerdo? Y nuestra parte más difícil como abogado es la parte pedagógica con el cliente de explicarle cómo va todo esto. Porque si al cliente lo que hacemos es enfadarle más, pues hombre, yo creo que no es un buen servicio, es un servicio que damos muy mediocre. Si lo que más hacemos es enfadamos y tiramos balones fuera y que es todo así porque va lento, bueno, hay que hacer un poquito de autocrítica también, un poquito de explicación del procedimiento, decirle cómo va a ser desde el principio y a partir de ahí, pues bueno, intentar tranquilizar un poquito todo esto, lo cual desde justicia o ejerciendo no cambiaremos. Si lo queremos cambiar, hay plataformas muy nobles, hay partidos políticos, se puede hacer, pero hazlo, no te quejes, hazlo, ya está. Si estás dentro del sistema, pues estás dentro del sistema. Has dado 3 conceptos, hemos hablado de ocupación, pero también has introducido el término de inquino-ocupa. Inquino-ocupa, sí. Coincidimos en que no nos gusta nada este término. Nada. Y también precario. Entonces, te voy a pedir que hagas pedagogía, sí, y que nos expliques. La ocupación la tenemos clara porque nos la has explicado fantástico. Sí, sí. Pero, ¿qué es esto del mal llamado inquino-ocupa? ¿Y qué es el precario? Bueno, si quieres vamos para el precario, que está relacionado con la ocupación, que sería cuando una persona está en una vivienda con consentimiento del titular y cuando tiene que marcharse, pues no se va. Esto por resumirlo en términos sin términos no técnicos, ¿de acuerdo? Es verdad que los tribunales de justicia también han dicho que una persona que está allí o que ocupa una vivienda, incluso sin el consentimiento del titular, también es un precario. El precario básicamente es cuando ha pasado una serie de plazos que sería la vía óptima a seguir, especialmente por personas jurídicas, ¿vale? Es la vía que más se utiliza, o sea, básicamente eso. Pero para no liarnos... o sea, cuando a lo mejor permites la ocupación. El sentido literal del artículo es ese, pero nuestra jurisprudencia lo que ha interpretado es que inclusive en una ocupación no consentida, cuando ha pasado un plazo, una de las acciones que podemos reivindicar es el precario, ¿vale? Imaginemos que ha pasado 2 años desde que esa persona está allí, no podemos instar la tutela sumaria porque tenemos un año de plazo, un plazo de caducidad además. En consecuencia, tenemos la vía del precario o de la instancia de derechos reales inscritos, la cual no se utiliza prácticamente siempre la vía del precario. Esa por una parte. Y el tema de inquiocupación. A ver, inquiocupación, el término no existe, ¿vale? Es un término periodístico, es un término muy de bar, está muy bien, pero lo que no me gusta es que equiparamos a el ocupa con una persona que tiene un alquiler, que tiene un contrato en vigor, y que por circunstancias personales normalmente, porque si no por otro tipo de circunstancias, no puede afrontar ese alquiler, ¿de acuerdo? Entonces, para mí son situaciones absolutamente diferentes. O sea, y de hecho, con una situación tenemos que empatizar mucho más con una persona que ha dejado el empleo o que ha tenido una disminución de ingresos sustancial en caso de autónomos, y que no puede afrontar el alquiler. Yo creo que tenemos que ser mucho más empáticos en esa vía que no con la vía de una persona que por la cara se mete en la casa de un tercero. Es decir, primero diferenciar tajantemente esos dos términos. Un inquiocupa no existe, es un arrendatario que no paga un alquiler, un deudor, un moroso, se le puede llamar, perfecto, pero no inquiocupa. Es que parece como que se criminaliza el término, ¿no? Claro. Que puede ser perfectamente lo que tú decías, ¿no? Un inquilino que ha cumplido, pero que en un momento determinado tiene una insolvencia sobrevenida, le ha venido un problema, no puede seguir pagando el alquiler y hay que tratarlo como lo que es, un deudor. Que claro, la siguiente cuestión sería decirle, ¿y un propietario cómo tiene que actuar ante el primer impago? Sí, esto ahora mismo, bueno, luego hablaremos del tema de los medios alternativos de resolución de conflictos. Sí, esto también da para largo. Sí, da para largo. Ahora mismo en España, previamente, bueno, vamos a ver, si tenemos un impago, lo primero que lo hacen todos los propietarios, no he visto a nadie que no lo haga, es hablar y a ver qué pasa. Y a ver si se puede llegar a un tipo de acuerdo previa a la mediación formal, es decir, un tipo de acuerdo entre las partes de, oye, me pagas de esta manera, de la otra, te hago una cadencia, te buscas otra vivienda. Esto es lo que pasa en el 99,9% de los casos, ¿vale? Un entendimiento. Cuando el impago se prolonga, el primer mes suele pasar eso, cuando se prolonga el impago, en España ahora mismo, desde abril del 25, es obligatorio una mediación previa a interposición de la demanda con el inquilino moroso, lo cual ya os digo yo que me parece mal que sea obligatorio. Me parece bien que sea voluntario, pero no obligatorio. Luego hablaremos de eso. Sí, te lo voy a apartar porque eso explota la cabeza. Tranquilamente lo hablaremos más tarde. Entonces, lo que tiene que hacer es un requerimiento,
intentar llegar a un acuerdo formal, con diferentes vías que luego hablaremos, y en caso de que no haya acuerdo formal, pues ya tenemos abierta la vía judicial y tenemos que iniciar un procedimiento civil, no penal. O sea, no es inquiocupa no, o sea, es un deudor, pues como el que no nos paga, como el proveedor que nos deja de surtir o las facturas que no hemos pagado. Es un deudor. Entonces, es la vía civil y no hay que equipararlo a la vía penal de la ocupación. Aquí hemos hablado mucho de datos, de aumentos y tal. ¿Han aumentado los inquilinos que no pagan y que se convierten en estos deudores? Sí, han aumentado. De hecho, no solo han aumentado, sino que la mayoría de los lanzamientos son por inquilinos deudores, no por ocupaciones. Es decir, por ponerlo en contexto, hay más inquilinos deudores que ocupaciones en cuanto a lanzamientos, me refiero, ¿de acuerdo? Y se han aumentado, básicamente, las capitales de provincia de España. Los alquileres están a precios, si se me permite la expresión, irrazonables. O sea, están a precios absolutos, o sea, no acordes a la renta del público en general. Y por ese motivo, en muchas ocasiones, también por motivos incluso, y mira que yo defiendo la inversión inmobiliaria, pero motivos especulatorios de hay que sacar a este inquilino que me paga renta de hace 4 años, lo quiero sacar ya para cobrarle renta actual que ha subido, pues que ha subido un 100%, o sea, ha subido una barbaridad en capitales de provincia de España, pues claro, pues ha aumentado pues por eso, porque efectivamente el propietario puede tener derecho a extinguir ese contrato y buscar una renta de mercado actual, y el inquilino pues ahí se va a defender en el sentido en que no tiene una alternativa habitacional, que yo entiendo que no tiene que proporcionarla el propietario, yo lo entiendo, pero la realidad es la que es, nadie se la va a dar, en consecuencia se va a aferrar a ese contrato aunque esté extinto y va a luchar la vulnerabilidad en el procedimiento judicial, y esto pasa y va a pasar. Claro, tú has sacado un tema muy interesante que sufren muchos inquilinos, que es el propietario que quiere especular con la vivienda y que está diciendo, bueno, yo te tengo aquí a un precio de hace 4 años, ahora con todo lo que ha subido, juego la baza de o decirte que necesito la casa para un familiar, sacarte y ponerla en alquiler, ¿no? Sí. O notificarte de cualquier manera, sin ningún tipo de plazo, que no te voy a renovar el contrato. Entonces, son dos cuestiones en una, ¿no? La primera sería, ¿cómo se protege el inquilino? Mira, ahora voy a cambiar de posición, no me voy a ir con el propietario, me voy a ir con el inquilino. ¿Cómo se protege el inquilino ante este propietario, tanto cuando te dice quiero la casa para un familiar, como cuando te dice ya no te voy a renovar más el contrato? ¿Qué plazos hay? Bien, vamos a hablar de los firmados a partir del 19 para no liar a la gente. Estos contratos son de 1 año, libremente tratado por las partes, pero mínimo 1 año y prorrogables hasta 5 obligatorios. Estos son obligatorios por ley, ¿vale? Cuando el arrendador es persona física, esto es obligatorio. La cláusula luego te hablaré más de plazos, pero te voy a ir a la cláusula de recuperación de esta vivienda. Esta cláusula, que se usa fraudulentamente en muchas ocasiones, hay que especificar, tiene que haber pasado 1 año del alquiler. Tiene que constar expresamente en el contrato. Si no consta expresamente, no se puede invocar esta causa. Y luego hay que indicar el motivo. Hay que indicar la circunstancia personal que ha cambiado del familiar que tengamos la necesidad. Y hay que indicar, mire, me he divorciado, tengo una necesidad económica o tengo un convenio que no puedo estar con mi expareja por el motivo que sea y necesito esa vivienda, ¿vale? En esos casos justificados no habría problema y se puede recuperar. Pero no me canso de asesorar a la gente que me intenta venir con esta vía y decirle no vamos a hacer un procedimiento, no vamos a iniciar esta vía porque es un fraude y porque tú lo que quieres es desahuciar al inquilino porque quieres realquilarlo a precios de hoy en día. Precios de hoy en día, ojo, que hemos hablado de 4 años, pero en 2 años y medio, 3, también han subido una barbaridad. Entonces, puede ser un inquilino que lleve 3 años y le resten 2 por cumplir el contrato. El propietario está cobrando, me lo invento, 600 euros y quiere cobrar 1.200. Bueno, quiere esos 2 años 1.200 euros. Entonces, utiliza esa vía fraudulenta para intentar recuperar la posesión de la vivienda. Y en cuanto a plazos, pues tenemos los 5 años como he dicho, pero muy importante esto también vamos a dar un consejo a propietarios, 4 meses antes como mínimo de antelación de la finalización del 5.º año hay que notificar que no queremos renovar. Se puede hacer, no hay ningún problema, se puede hacer. Pero 4 meses. Pero 4 meses antes mínimo, es decir, 5 meses antes, 6 meses antes. ¿Por qué? Porque si no se prorroga por plazos anuales, 3 años más, y la única parte que tiene la potestad para prorrogarlo es el arrendatario, el inquilino. Es decir, que si no notificamos puede estar hasta 8 años, de manera perfectamente legal, por cierto. Los 5 que ha cumplido más 3 más 3 de plus, ¿no? Más 3 de que además él puede elegir
Si cada quiere año, uno, dos o los tres. Correcto. Y el propietario no puede, al cabo de un año, 2 o 3 de esa prórroga, no puede decir, no, esta no, no, la única, quien tiene la sartén por el mango, como se dice, es el inquilino en este caso. O sea, por eso es importante, si que de verdad queremos, vale, ha estado 5 años, es un plazo razonable, entendemos, queremos recuperar la vivienda por lo que sea, aunque sea para especular con el precio, vale, perfecto, vamos a recuperarla, pero vamos a hacerlo de manera legal y vamos a notificar de manera fehaciente al inquilino nuestra voluntad de extinguir el contrato de arrendamiento con ese plazo mínimo preaviso. También, entre otras cosas, la ley habla de esos plazos para que esa persona tenga tiempo de maniobra para buscarse otra vivienda, porque no olvidemos que estamos hablando de una persona que está pagando su alquiler religiosamente y que tiene que buscarse una alternativa en el mercado actual, ¿no? Es que esto es otro debate, porque parece que mucha gente, o sea, la avaricia rompe el saco, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto yo prefiero tener un inquilino que me paga religiosamente, que me cuida el piso y que tengo una buena relación con él, a sacarlo y meter a otro por 200, 300 o 400 euros más, que a lo mejor no va a tratar igual la casa o voy a tener problemas para cobrar? Porque claro, esto al final, ¿dónde está la solución? ¿Tú que tratas diariamente con temas de vivienda? Pues voy a decir algo muy contraintuitivo, ¿vale? La solución está en que, bueno, la solución, o el problema, digamos, o todo esto de que hablamos de especulación, de querer ganar más, en general, y esto, insisto, contraintuitivo total, suele venir de gente que no se dedica a la inversión inmobiliaria. Suele venir de gente que no se dedica a la inversión inmobiliaria, que ve que su vecino está cobrando 1.200 euros y él cobra 600, eso pues le sabe muy mal y quiere cobrar 1.200 euros. Porque el inversor inmobiliario en general, hay de todo, evidentemente, lo que quiere, lo ve eso como un negocio, ve al inquilino como un cliente. Y si es cliente y le da unos servicios mucho mejores muchas veces que el propietario. Es decir, muchas veces el inversor inmobiliario cumple mucho más los requisitos legales y los derechos de los inquilinos que los propietarios de 1 o 2 viviendas que han heredado y que lo que quieren es máximo beneficio, invertir cero y no. Si tienes un piso arrendado, tienes unas obligaciones de arreglar estructura, de arreglar humedades, de arreglar ciertos elementos de construcción, y aquí gastas el dinero porque te están pagando por eso, ¿de acuerdo? Entonces, parece mentira, pero me encuentro más casos de propietarios que tienen 1 o 2 viviendas que de alguna herencia o una segunda, o cuando compran una casa y luego se casan y van a vivir a una y aquí en la otra. Me encuentro más casos de estos que, es que el del quinto cobra 1.200. Bueno, vale, ¿y qué? ¿Y qué? Yo se cobro 600, ya, pero es que ahí no, por esa vía no puedes ir. Entonces, es increíble, pero en cambio, a los inversores inmobiliarios que asesoro, es que los veo mucho más empáticos, ¿vale? Hay de todo, ¿eh? Hay auténticos animales, pero empáticos, personas que quieren, y personas que dan un servicio, que renuevan, hacen esto que se llama el house staging, te ponen aire acondicionado, te ponen unos servicios, te lo dejan todo ideal. O sea, cuidado, porque lo ven más como un servicio que se tiene que garantizar. Y la cultura del arrendamiento en España, la cultura antigua es: nada, esto lo alquilamos como está, máximo beneficio, y yo aquí no arreglo nada porque no quiero pagar un duro. Vamos a ver, no es así, por desgracia no es así. Bueno, por desgracia no, por fortuna no es así. Es que esa persona que vive ahí es una persona normal, con un contrato de trabajo, que está pagando un alquiler y tiene una serie de derechos, evidentemente. Has puesto 2 bloques, o has separado bloques que me parecen también importantes. Uno es el inversor inmobiliario que cuida al inquilino, y por otro lado me has hablado de, vamos a decirlo entrecomillado, mafias de ocupas que tienen detrás apoyo legal. Me gustaría enfocarme en este punto, en cuándo sucede esto, cuándo un propietario se encuentra con este tipo de mafias y por qué sucede. De ocupas o inquiocupas también hablamos, ¿no? O sea, también de impagadores. Vale. Esto sucede, bueno, tú lo sabes que eres penalista, sucede en personas que van a arrendar una vivienda y desde el minuto 1 no tienen intención de pagar. O bien dejan 1, 2, 3 meses a cuenta, por ejemplo, como manera de que el arrendador, el propietario, se fíe y luego no volver a pagar. Bueno, cuidado, porque ahí podemos estar ante un delito de estafa. ¿Qué pasa? Como es tan difícil demostrar la estafa en estos casos, solo te has pagado una serie de meses, estas mafias que hacen, pues lo intentan reconducir por la vía civil, que saben que van a llevar mucho más tiempo y saben que tenemos esos incidentes de vulnerabilidad donde se puede agarrar en este caso inquiocupa. En este caso sí que podemos hablar de inquiocupa porque es un estafador y ya está, y sin más, pero es un poco esa es la respuesta. Sí, ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esto? O sea, ¿por qué se hace este tipo de...? Porque hemos visto, ¿no?, que a lo mejor son ocupaciones incluso en edificios completos, que es para devaluar el precio, para luego
comprarlo a un coste inferior. Venta de llaves, especulación en cuanto a compra-venta de viviendas para que el nuevo propietario que compre pague dinero en efectivo a los ocupas o a los inquilinos morosos, en este caso, que son estafadores. Sí, hay un poco eso. Y ya, bueno, si ya nos vamos a ser un poco paranoicos, pues incluso promotoras que utilicen esto para cometer ilícitos penales, claro, pero esto ya es difícil de demostrar. Al final es especulación pura y dura. Es decir, esto por eso no hay que meterlo en el saco con el propietario que paga su hipoteca, que tiene su piso y que legítimamente lo arrienda y quiere pues un cierto beneficio, respetando siempre los derechos de los inquilinos, pues no hay que mezclarlos con este tipo de gente que, bueno, que no son, que suelen ser amigos de lo ajeno en muchas de las ocasiones. Te voy a hacer la pregunta del millón, el gran tenedor, ¿qué es eso del gran tenedor? Sí. Y hasta qué punto hay que plantearse el decir, no, mira, yo no voy a tener más viviendas, o al menos no las voy a tener a mi nombre, porque a partir de aquí la ley me va a considerar un gran tenedor y me va a poner muchas pegas a la hora de iniciar procedimientos si es que tengo algún problema. Esto se introdujo con la reforma con la ley de vivienda nueva del 23, y el término general es persona física o jurídica que tenga 10 o más propiedades, ¿vale? Esto sería el término general, pero esto se puede matizar en persona que tenga 5 o más propiedades en una zona concreta tensionada, ¿vale? Imaginamos que declaran cierta zona de Baleares tensionada, pues una persona que tenga 5 propiedades en esa zona tensionada sería a efectos legales considerada gran tenedor. Entonces, ¿ahí qué hay? Pues que hay unas prórrogas forzosas en cuanto a alquiler, ¿vale? O sea, el inquilino puede optar por una serie de prórrogas forzosas, las cuales no han ocurrido, porque como esto es del 23 y estamos hablando de 5 más mínimo 3 o no, o sea, será para el 28 que sabremos la forma de actuar o cómo interpretan los tribunales esta cláusula. Y luego en tema de lanzamientos, sí que en tema de ocupaciones hay diferencia entre persona física persona física titular de más de 10 inmuebles o persona jurídica y el pequeño tenedor. O sea, el pequeño tenedor no tiene que tener miedo que si le ocupa una vivienda, el lanzamiento va a prosperar, ¿de acuerdo? Ahora bien, el gran tenedor o la persona jurídica, que son esas personas jurídicas que suelen especular con vivienda, en ese caso no. ¿Por qué? Porque he visto también comentarios en redes sociales de, bueno, pues abro 15 sociedades y tengo 2 inmuebles en cada sociedad. Vamos a ver, no, es que bueno, para pasar esto es un fraude, pero en cuanto al tema de ocupación no sirve de nada, porque con una propiedad y persona jurídica ya entra usted en el saco, ¿de acuerdo? Ya entra usted en el saco. Y en tema de arrendamientos, ¿por qué no afecta en cuanto al lanzamiento, en cuanto al tema de la vulnerabilidad? Porque en el tema de arrendamientos entran todos, que eso es donde la crítica mayor al tema de la suspensión de vulnerabilidad. Es decir, una persona, un pensionista, que esto ha pasado, esto es una sentencia muy curiosa que podemos hablar, no voy a decir juzgado porque así lo dejamos ahí en anonimato y luego si quieren que nos pregunten. Persona arrendadora, una jubilada, que cobra una pensión de 900 euros. Tiene un piso alquilado por 500, ¿vale? La persona que no pagaba el alquiler tenía en su momento un empleo de 1.300, luego en teoría no puede, ingreso mínimo vital. Pues en la ponderación de derechos, en este caso, el juzgado se fue con el inquilino. Vamos a ver, que el propietario es una persona mayor que complementa su pensión con un pequeño arrendamiento que necesita para sus quehaceres diarios. Entonces, la crítica es que los incidentes de vulnerabilidad de arrendamientos sean también para personas físicas con 1 o 2 viviendas. Es que esto sí que es una barbaridad lo que han hecho ahí. ¿Por qué? Porque equiparan a un gran tenedor o una persona jurídica, lo cual puedo llegar a entender, no lo comparto, puedo llegar a entenderlo, pero no con un pequeño tenedor o con una persona que tiene 1 o 2 viviendas. Entonces, han pasado estos casos sangrantes, lo cual espero que ese abogado, porque no lo sé, se recurriese y que la audiencia tumbase esa resolución. Porque el gran tenedor, ¿se tienen en cuenta inmuebles, vivienda o anotaciones registrales? Parking, trasteros... No, son viviendas y va también por número de metros. Ahora no te sé decir el número de metros exacto, porque siempre lo calculo, porque yo lo que hago es cojo todos los registros, suelo hacer, cuando alguien me dice, oye, ¿es un gran tenedor o no? Te cojo tus viviendas, te cojo la superficie total y te lo multiplico, ¿vale? Entonces, claro, si tienes 3 mansiones de no sé cuántos metros cuadrados, seguramente seas gran tenedor, a pesar de no tener el número de viviendas indicado. Entonces, se calcula un poco así. La realidad es que suele ser por el número de viviendas que se tienen registralmente en el registro de propiedad, porque es la forma de acreditar que somos o no somos gran tenedor. ¿Habría otro fraude posible que sería no registrar las viviendas de las que somos titulares? Pues sí, en ese caso, como el requisito
para acceder para el tema de la interposición de la demanda nos requiere certificar con el registro de la propiedad, pues quizás sería un fraude que se podría llegar a hacer, ¿vale? Pero en principio sería así. Es que no es tan difícil. 5 viviendas en zonas tensionadas no es tan difícil ser un gran tenedor, porque estoy pensando, por ejemplo, en gente que lleva generaciones, por ejemplo, en este caso en Baleares, que es una zona tensionada, y que han ido heredando, pues a lo mejor el pisito de la playa, pues una casa en tal pueblo. Entonces, al final, esta gente que se dedica a vivir de rentas, al estar en una zona tensionada, 5 viviendas ya puede ser un gran tenedor y se le complica mucho la existencia. Se le complica el tema de los lanzamientos, se le complica el tema de las pruebas obligatorias, sí, ahí se le puede complicar, por desgracia, sí. Y es verdad que pasa en familias incluso normales, porque si son alquileres a precio actual, esa persona, pues muy bien, ¿no? A 1.000 euros o 1.500 es un buen patrimonio, pero no suele ser así. Claro. Es que esto es lo que la gente no ve. No suelen ser casas de renta de 400, 500 euros en Baleares, en zonas de playa. Todos conocemos casos que, como el inquilino es el que lleva ahí un montón de años, esa persona, a pesar de tener 6, 7 viviendas, le mantiene el precio. ¿Ahí quién gana? Edu, ¿quién gana ahí? Gana el inquilino y ganan los dos. El propietario está dejando de ingresar un importante dinero, pero gana el inquilino. Entonces, si ponemos esa traba, ¿qué va a hacer ese propietario? Esa vivienda la va a vender. La va a vender a otro. Y ese otro no va a ser... Ese otro, que si será pequeño tenedor o si lo hará de una manera para poder echar a esa familia, pues es que cuando legislamos de esta manera tenemos que pensar también en los datos, en lo que está ocurriendo, y en la realidad es esa, la realidad que mucha gente de renta, no de renta antigua, sino de hace años, alquila por un precio debajo del mercado, lo mantiene, y eso es bueno para todos. Entonces, quizás, no lo sé, una reforma, en vez de gran tenedor, sean cuál es la renta que usted cobra. ¿Qué renta cobra usted? Es decir, ¿está por encima de lo que yo considero la media en esa zona o está por debajo? Pues está por debajo. El gobierno tiene que premiar incentivos fiscales, con medidas de desalojo rápido, pues a esos propietarios, porque esa persona va a poner su vivienda en alquiler a un precio por debajo de mercado. Eso es un incentivo brutal. Ahora, si lo que hacemos es lo contrario, pues lo que pasa en inseguridad jurídica, y muchas personas no quieren arrendar su vivienda a nadie. Se les complica por ser grandes tenedores, se complica porque mucha gente no quiere, como tú decías, arrendar, y también se complica por la famosa ley de eficiencia procesal, que introduce una cosa que es los medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Para que la gente nos entienda, se le pide a la persona, en este caso que quiere interponer un desahucio, que quiere interponer una reclamación de cantidad, que previa a la interposición de la demanda medie, negocie o vaya a un arbitraje, una conciliación con la persona que quiere demandar. ¿Esto cómo se come? Sí. Ya hablamos de esto civilmente. A ver, nosotros, gracias a Dios, a los penalistas nos toca de momento, tocamos madera, pero civilmente, ¿cómo se come esto? Sí. En civil también vamos a hablar primero, si quieres, de ocupación civil, ¿vale? Del precario. Vale, perfecto. Precario. El precario no está excluido de las materias a negociar. Es decir, la doctrina dice que la vía a llevar a cabo en una ocupación consentida durante un tiempo importante es la vía civil del precario. Perfecto, vale, bien. Y ahora me están diciendo que hay que mediar con ese ocupa. Eso para empezar, o sea, un desastre. Es verdad que la mayoría de letrados de la Administración de Justicia entienden que no, de hecho hicieron una circular, pero en la práctica habitual se están produciendo casos de inadmisión de demandas por no acreditar un medio alternativo de resolución de conflictos ante un precario, cosa que ya empezamos fatal. El segundo caso que tenemos, lo que he dicho, de impagos de alquileres, ahí sí o sí hay que mediar, y la crítica que yo hago a estos tipos de medios alternativos es que sea obligatorio. Esta vía tiene que ser voluntaria. Hay que meter en la cabeza a todo el mundo la conciliación voluntaria, no obligatoria, porque si no lo que hacemos es que eso lo convertimos en un requisito de procedibilidad, que la palabra también me encanta, ¿no? Lo de la procedibilidad, esto lo repetimos en todos los seminarios, en todos los cursos a los que asistimos. Hacemos que se tenga que hacer este requisito previa interposición de la demanda de manera obligatoria. ¿Y qué va a hacer el propietario? Vamos a ver, o la persona que quiere reclamar una deuda, ¿qué va a hacer? Pues, ¿cuál es la vía? Te pregunta, ¿cuál es la vía más rápida para saltar este trámite y poder meter la demanda? Y la parte deudora, ¿qué va a hacer? Va a intentar elegir la vía más lenta para dilatar el procedimiento meses. Entonces, para el justiciable esto me parece tremendo, me parece una
Esto ya se hizo en las leyes procesales antiguas, ¿vale? Con la figura de los hombres buenos, era obligatorio, ¿vale? Anteriormente era obligatorio, en el 84 creo que se derogó, si no es mal, no lo digo de memoria, 80 y pico se derogó, porque había fracasado el modelo. Entonces, no sé si el legislador se piensa que hemos cambiado mucho en 40 años, que sí hemos cambiado muchos aspectos, pero seguimos siendo españoles y seres humanos, ¿vale? Y sigue habiendo arrendamientos y los mismos problemas, por mucho que nos creamos siempre en que esto ha cambiado mucho, ¿no? Somos un poquito iguales. Ya fracasó esa vía. Y la práctica, lo que puedo decir a día de hoy, que esto entró en vigor hace nada, en abril del 25, es que en general esto está fracasando. Hablo de impagos de alquiler. No hablo de tema de familia, que me parece súper interesante. Porque hay una mediación, hay menores, cuando hay menos por medio, no lo sabía, ¿vale? Aún así, que sea obligatorio, no me parece bien. Pero en temas de impagos de alquiler, todo propietario que tenga un impago de alquiler ha llamado a su inquilino y le ha preguntado qué es lo que ocurre. Y el inquilino le va a decir que no puedo pagar el alquiler. O sea, pero estamos un poco desubicados en este aspecto. Porque le introducimos un nuevo requisito al propietario. Requisito costoso, por cierto. Te cuesta dinero. Hay que ir a un conciliador, a un mediador. Hay una negociación entre partes, normalmente asistidas por abogados. Hay que hacer una oferta confidencial que, según el importe, es obligatoria que vaya firmada por un abogado. Vamos a ver, que es un gasto extra. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué ese gasto extra? No, es que no tiene ningún sentido. Entonces, la crítica en general es que sea obligatorio. Ojalá lleguemos a una cultura de conciliación, cultura de acuerdos. Yo abogo por eso y abogo que los abogados nos hemos de formar mucho en eso. Es verdad que somos un poco reticentes a eso, perfecto, pero que sea voluntario, porque si el cliente no quiere, ¿por qué tiene que soportar ese requisito que muchas veces lo único que hace es agregar costes y tiempo? Claro, es que la paradoja es que a una persona que le deben dinero tenga que hacerle una mediación o tenga que hacerle una oferta vinculante, que una oferta vinculante es que te tengo que bajar el precio de lo que me debes. Una quita. O sea, es que encima de que me debes dinero te tengo que descontar el que me deba dinero. Es que parece que se está potenciando el generar deuda, ¿no? El generar conflicto, porque va a decir, bueno, como a las malas vas a tener que venir a negociar conmigo, cuando negociemos ya veremos. Y si no, pues te habré dilatado lo que tú dices, ¿no? Ese medio alternativo de solución de controversias, el tiempo que yo pueda, y luego ya me pondrás la demanda. Exacto. Es que antes, cuando venía un cliente al revés, ¿no? Porque asesoramos también a gente que tiene problemas con deudas o inquilinos que no pueden pagar alquiler, ¿vale? Eso faltaría. Antes, claro, el inquilino te venía con la preocupación de ya me han enviado burofax, ya han pasado los 30 días, me van a interponer una demanda en cualquier momento. Y tú le decías, pues sí, puede ser que en cualquier momento te la interpongan. Es verdad que si hay negociación entre abogados había que avisar a la parte contraria, que esto ya se hacía, a los legisladores de la 1 del 25, recordarles que ya se hacía, ¿vale? Que esto ya estaba en nuestro código ontológico, en nuestro estatuto profesional, ya se hacía, pero bueno, no lo debían saber. Todos los abogados median antes de poner una demanda, todo. O no lo deben saber, o no sé, ese día no sé qué hicieron para aprobar esta normativa. Entonces, ahora mismo es verdad que la posición del deudor en cuanto a asesoramiento nuestro es un poquito más cómoda en cuanto a decirle, no te preocupes que tienen que venir a ofrecernos una mediación, una conciliación, tienen que hacerte una oferta, es decir, hay que verlo. Inclusive puede llegar esa oferta y nosotros ver quién la suscribe, si es de más de cierto importe tiene que venir con un abogado y poder iniciar esa negociación paralela a la oferta con el abogado. Es decir, la posición del deudor es un poquito más cómoda, pero tampoco debería ser así. Es decir, el justiciable tiene derecho al cobro de sus facturas o bien al cobro de sus rentas, ¿de acuerdo? Entonces, es que es un requisito que han puesto que la verdad que no. Hay voces, porque al principio, cuando empezó todo esto, la mayoría de jueces y fiscales y letrados estaban a favor. Y también que hemos apoyado y apoyo abiertamente a funcionarios públicos, también les hago la crítica de que no se ponen en lugar de justiciable muchas veces. No se ponen en lugar... Ni de los letrados. También. Ni de los letrados. No, traten ustedes con clientes durante un año. ¿Saben cuántos casos rechazamos los letrados por inviables, porque no van a prosperar, porque los costes, porque coloquialmente es más caro el collar que el perro? ¿Saben cuántos casos? Porque yo no sé tú, pero de 10, 8 o 9 se van ahí, ¿eh? Esto parece que hay voces de la judicatura o funcionarios que no lo entienden. Vamos a ver, que no somos picapleitos, que ya hemos hecho este trabajo previo, este análisis, que hemos dicho al cliente que en ese caso no va a prosperar, usted va a perder, usted va a tener que pagar unas costas procesales, judiciales. Entonces, claro, también la crítica ahí, cuando empezaron los seminarios, de que estaba todo el mundo como muy a favor, digo, de justicia, muy a favor. Ahora ya estoy viendo voces, afortunadamente, en judicatura, que dicen, esto es un requisito que no sirve para nada. Y lo que está haciendo es dilatar los procedimientos.
y ya está. Y se está utilizando como arma por el deudor para dilatar el procedimiento con un abuso de derecho brutal y con una mala fe brutal. ¿Por qué? Porque todo esto es confidencial. La negociación es confidencial también. Entonces, si es obligatoria, o sea, yo entiendo que sea confidencial toda la parte entre abogados, bueno, pues lo dice la ley, lo es y se acabó. Pero cuando tú me lo pones como requisito obligatorio, me tienes que levantar alguna manera, o sea, tienes que poder dejar ver las cartas encima de la mesa. Cuando lo pones como requisito obligatorio, cuando es voluntario, confidencial, y me parece perfecto. Pero a día de hoy, la obligatoriedad también es confidencial 100%, ¿vale? De hecho, es uno de los grandes de los abogados en ese aspecto. Pero si tú me lo has puesto como requisito y yo no te puedo acreditar que me están demorando el procedimiento de manera fraudulenta para que no pueda acceder a la tutela judicial efectiva, pues mal vamos. Yo a veces, yo lo que hago muchas veces es lo manifiesto. Yo renuncio a la confidencialidad y si la otra parte renuncia también, pues lo hablamos aquí en la vista. ¿No se puede? ¿Vale? O sea, se puede si ambas partes están de acuerdo, pero si no, pues eso fuera. Entonces, este es un tema, pues la verdad que ha hecho que la justicia que sea un poquito más lenta y un poquito más injusta. Y además es que hay una paradoja en lo que comentas también, que es el tema de la confidencialidad, que es curioso porque la oferta o puede ser confidencial, pero luego sí que se puede utilizar para tasar costas. O sea, luego el LAC sí que puede conocer. Esto ya te explota la cabeza. En fase de tasación es cuando el letrado sí que puede ver esos medios alternativos, ver si una parte ha tenido esa predisposición de negociar y puede eximir o modular el tema de las costas. Que veremos cómo se aplica. Yo de momento no tengo ningún caso real. Veremos cómo se aplica, porque los letrados de la Administración de Justicia también que tienen mil dudas sobre esto y sobre la legalidad de esto también. Cuidado. O sea, entonces, sí, resulta increíble que para el juicio no se pueda. O sea, la ley, lo dice la ley, ya veremos cuando haya pronunciamientos posteriores, pero la ley dice que para el juicio, para la vista, para lo que sea, no, pero para la tasación de costas, que ya está el pleito finiquitado, sí. Oiga, ¿esto qué sentido tiene? Esto no tiene ningún sentido. Mediación, que hay que recordar que es un tercero imparcial que reúne a las partes y que les ayuda a buscar una solución. Ley de eficiencia procesal, ¿hay medios en justicia para llevar a cabo todo este galimatías que se han inventado? No hay medios. No hay medios y no los va a haber, y lo que hay que fomentar es que se aceleren los procedimientos con tramitadores, con más funcionarios y que vaya el procedimiento un poquito más rápido, pero no el tema de la mediación. ¿Que quieren crear un superorganismo de mediación? Existe la mediación, ojo, existe la mediación ante el letrado, ante el notario, ante el registrador, o sea, existe esa mediación, ¿vale? Pero hay que fomentar de alguna manera que el procedimiento sea más rápido y no crear la mediación. ¿Que se puede crear un superorganismo, como digo, de mediación público? Bueno, sí, se puede, pero sería como todo estropear un poquito todo. Vamos a arreglar lo que tenemos, que más o menos, o sea, que es un buen sistema. El problema es la falta de medios. O sea, el sistema tampoco está al desastre.